Hola, ¿cómo están? Soy Patri Sol Cósmico Amarillo. Aquí estoy nuevamente para compartirles las energías desde la cosmovisión maya, la astrología desde la cosmovisión maya. Y bueno, venimos de la onda encantada del sol. Ayer finalizó con ese humano cósmico que nos conectó con nuestra abundancia, con nuestra sabiduría. Y hoy inicia la onda encantada del caminante de cielo. Caminante de cielo rojo, donde el caminante es la exploración, la vigilancia, el espacio, y representa el pilar entre el cielo y la tierra. Es el conocedor, viajero del tiempo y el espacio, y nos enseña a asumir los desafíos y a conectar con los principios sociales desde un lugar diferente. El caminante del cielo nos llama a cambiar nuestra manera de ver el mundo y de cómo nos relacionamos con el mundo, con todo lo que nos rodea, con esos espacios que habitamos. Y nos llama a estar más atentos a las oportunidades que se van presentando en el camino. La mayoría de la gente anda por la vida tratando de encontrarle sentido a su propia vida. Y se pierde tanto tiempo y tanta energía en ese proceso, cuando en realidad el sentido a la vida se lo tenemos que dar nosotros mismos. Entonces, si queremos que nuestra vida tenga un sentido, tenemos que dárselo, explorando esas posibilidades, descubriendo hasta dónde podemos llegar, sobrepasando nuestros propios límites y creando ese sentido que tanto anhelamos por nuestra vida. Y cuando estamos en movimiento, acercándonos hacia eso que deseamos, todo va a estar a nuestro alcance, todo va a estar disponible. Si es necesario el coraje para tomar los riesgos que sean necesarios. Cuando expandimos nuestros puntos de referencia y nos salimos de lo conocido, ahí es donde nos convertimos en esos viajeros de tiempo. Y algo que yo ya he dicho antes es que estamos encarnados en este planeta para vivenciar nuestro crecimiento y nuestra evolución. Y si seguimos creyendo que para encontrarle un sentido a la vida tenemos que tener títulos, trabajar duro, sacrificarnos, generar dinero para tener más cosas materiales, sentirnos importantes porque obtenemos más cosas. Eso en realidad no es evolucionar, es involucionar. Y estar en esa postura nos lleva también a crear relaciones insanas, alejadas del amor, alejadas del crecimiento espiritual y de la verdadera abundancia. Y nos lleva a ver como crecimiento algo que en realidad es un estancamiento. Porque un día todo eso material, todo eso superficial puede desaparecer, lo podemos perder y con eso se pierde ese supuesto sentido por la vida. Y con mucha suerte, llegadas instancias, se hace el clic para cambiar el modo de ver el mundo. Porque muchos llegan a esa instancia y se encuentran perdidos. Entonces el caminante del cielo nos hace esta invitación a explorar lo desconocido. Nos lleva a revisar nuestros miedos, porque en eso desconocido aparece el miedo. Y desaparece todo eso que era tan seguro y conocido. Una característica del caminante del cielo es que nos lleva a estar flotando en el espacio sin gravedad. Y es algo que al principio puede ser raro, puede ser vertiginoso, pero como todo en el humano es cuestión de costumbre, cuando nos acostumbramos a viajar en ese misterio, se puede convertir en algo emocionante. Por eso es necesario el coraje, para animarnos y para que este tránsito por la vida
sea como cualquier otro viaje que podamos hacer. Por ahí viajamos a un país o a una provincia o a un pueblo que no conocimos nunca y eso nos genera una emoción en ese trayecto, en ese viaje. Bueno, la vida va por ahí. Eso es lo que nos muestra el caminante de cielo. Disfrutar de este tránsito, de este viaje, porque estamos yendo a crear nuestra propia realidad. Cuando hay entrega, el coraje surge solo. Y es ese coraje que nos va a ayudar a enfrentar cada desafío que se nos presente en toda esa transición hacia esa nueva realidad. Por eso el desafío va a estar marcado por el mago lunar, que va a estar guiado por el enlazador de mundos. La energía del mago va a estar muy presente hasta el próximo año, porque es el propósito del nuevo anillo solar. Y nos dice que para lograr ese cambio de perspectiva y entrar en este viaje con placer, tenemos que estar presentes en el aquí y ahora. En esto voy a hacer mucho hincapié en prácticamente todas las zonas encantadas. Ser viajero del tiempo no significa que vamos a estar yendo y viniendo del pasado al futuro o sujetos al pasado o que nuestro pensamiento se dispare hacia lo que viene. El viajero del tiempo, el verdadero viajero del tiempo, crea las nuevas realidades en el aquí y ahora, porque está centrado en sí mismo. Y por eso está como desafío en estos próximos 13 días. Más guiado por el enlazador del mundo, que nos habla de esa muerte simbólica, de todo eso que creíamos que era una realidad. Y estar muy atentos y no desconectarnos del propósito. Y la energía nos va a llegar desde el águila eléctrica, que va a estar guiada por la tormenta, que nos llama a seguir concentrados en nuestro eje, para lograr ese cambio de mirada hacia el mundo y crear nuestra nueva realidad desde esa nueva mirada, teniendo en cuenta que ya no somos los mismos que fuimos ayer y que somos capaces de crear esa nueva visión y de liberar nuestra mente. Y en la conexión con nuestra abundancia y nuestra sabiduría, de la que venimos de la trascendencia de la onda encantada del sol, este humano nos preparó para mostrarnos de qué forma continuar, y ahora está guiando al guerrero autoexistente en el tono 4 y nos llama a que seamos más realistas. Y ser más realistas no es dramatizarnos o desesperarnos por lo que está sucediendo en la sociedad, en el mundo, en nuestro país. Ser más realistas es ser más conscientes y confiar en todo lo que podemos crear, saliendo de esa mente básica que lo único que hace es enredarnos en pensamientos sin sentido, y ahí es donde nos dejamos atrapar por el miedo en lugar de tomarlo como un desafío para nuestro crecimiento y para nuestra evolución. Entonces, el guerrero nos dice cuestionar todo lo que creemos que hasta ahora era la única realidad posible, porque hay muchísimo más por descubrir. Y la tierra entonada roja, la tierra en tono 5, va a estar guiada por la serpiente. Y volviendo a esa analogía de estar flotando en el espacio, en lo desconocido, ¿cómo logra este caminante ser ese nexo entre cielo y tierra, aunque esté flotando en ese espacio, sin quedarse eternamente flotando en el aire? Y es estando bien enraizados. Esa conexión cielo y tierra tiene que ser concreta, tiene que existir realmente, para que esa realidad se convierta en esa tierra, en lo concreto, en lo nuevo seguro, disponible a transformarse. Y es necesario saber dónde estamos parados, ¿no? Es muy importante saber dónde estamos parados, para que no confundamos las ilusiones con la realidad y para que bajemos esas ilusiones, esos sueños, esas ideas a esta nueva realidad. Y es necesario estar siempre en movimiento, y en ese movimiento, en ese nexo entre cielo y tierra,
Si estamos bien parados, bien enraizados, vamos a estar guiados por nuestro instinto. Y en el tono rítmico, el tono 6, el espejo rítmico blanco, que va a estar guiado por su propio poder. El espejo nos representa sería como este espejo empañado, esas sombras que por ahí no queremos ver, esos reflejos que no estamos viendo, eso que hay que desempañar dentro nuestro para poder lograr ver los potenciales. Y ya la onda encantada del sol hizo lo suyo, estuvo iluminando esas sombras para que podamos identificarlas. Y acá en la onda encantada del caminante, este espejo nos trae esta información de que si supimos conectarnos bien y supimos ver, identificar nuestras sombras y esas partes oscuras, podamos ordenarnos y saber que detrás de esas sombras, de esas oscuridades, estaba todo nuestro potencial y el mayor aprendizaje, ¿no? Aceptándolo está nuestro mayor aprendizaje. Y bueno, en el tono resonante, para encontrar la armonía en medio de toda esta transformación, es la tormenta resonante guiada por el mono. Esta transformación nos lleva a activar nuestro cuerpo de luz y liberar nuestra mente, y así nos sintonizamos con todo lo que nos rodea desde un lugar más elevado. Y hablo de un lugar más elevado energéticamente, no desde el ego. Tenemos que ser conscientes de esta horizontalidad también en este caminante de cielo. Estamos todos caminando en un mismo nivel. Y si bien todos tenemos diferentes ritmos, diferentes tiempos para evolucionar, tenemos que ser conscientes de que no podemos mirar a los otros desde un modo despectivo, o si nosotros avanzamos un poquito más, ver al otro de esa manera, ¿no? Por eso este tono resonante es resonar también con los procesos de los otros. Porque si estamos activando nuestro cuerpo de luz, es descubrir nuestra luz, nuestro potencial, y saber también iluminar a otros, saber entender y saber comprender. Y acá la tormenta va a estar guiada por el mono, que es esta mirada inocente, ¿no? Es el poder observar todo con esa mirada inocente, maravillarnos con todo lo que podemos crear. Y sería semejante a cuando salimos por primera vez al mundo, con nuestras primeras memorias, y cómo nos maravillamos cuando conocimos esos lugares que antes no habíamos visto. De niños nos asombrábamos por las cosas nuevas, y es ahí donde tenemos que ir, es recurrir a esa mirada para poder continuar con esta transformación, con esta autogeneración. Y ahí aparece la inspiración, que también este tono resonante es el de la inspiración. Y bueno, en el tono galáctico, como siempre digo, que es el que nos hace un repaso de la onda encantada anterior, el sol va a estar guiado por la semilla. Y es este punto en donde lo que pienso se alinea con lo que siento y con lo que hago. Esta exploración es para vivir cada vez más en esa coherencia. Y el sol nos enseñó su incondicionalidad, y con su luz nos mostró lo limitado que puede ser nuestro potencial. No solo iluminó nuestras sombras, detrás de esas sombras nos mostró todo el potencial que tenemos. Y todo ese potencial no se tiene que quedar ahí latente en esa semilla, ¿sí? Por eso tenemos que descascararnos, ¿no? Y atravesar esos límites de los que hablaba antes para poder germinar. El tono galáctico es el de la integridad. Entonces es mostrarnos con honestidad todo ese potencial para que se expanda.
Y el tono de la intención, el tono solar, el dragón, va a estar guiado por la tierra. Y aquí vuelvo a algo que ya comenté en la onda encantada anterior, ¿no? Que en todo este proceso quitémosle el dramatismo. Este proceso de exploración al que nos está invitando el caminante de cielo es ir más allá de nuestras limitaciones y transitar eso desconocido. Tiene que ser con amorosidad, con esa amorosidad que ya nos trajo el sol. En la medida que avanzamos vamos creando esa nueva realidad. Entonces sigámonos moviéndonos en espacios nutricios. Eso representa, ¿no? Ir a lo primordial, a nuestra esencia, y desde ahí dar nacimiento a esa nueva realidad, para que la base de esto nuevo que estamos creando sea esa amorosidad y eso nutricio. Y tenemos que continuar en esa sintonía. Y bueno, luego en el tono de la liberación, no, perdón, en el tono de la perfección, en el viento planetario blanco va a estar guiado por el perro. Y nos habla de que estamos aprendiendo a caminar el sendero del corazón, explorando ese sendero, que no lo conocemos. Y tenemos que ser claros con lo que deseamos crear. Revisar nuestra comunicación entre el corazón y la mente, entre nuestro accionar y lo que deseamos desde nuestro espíritu, desde nuestra alma. Coexistir en un vínculo sano con nosotros mismos, un vínculo sano entre corazón y mente, entre el cuerpo y el alma, y desde ahí manifestar esa nueva realidad. Y bueno, y la noche espectral, que va a estar guiada por su propio poder, nos dice cómo liberarnos. Y bueno, esta exploración, como ya lo dije, es mucho de introspección. Entonces, ese misterio es el misterio interno. Y para liberarnos de esos miedos, no queda más que sumergirnos en esos miedos, de ir a esas profundidades, con coraje, con amor, y al sumergirnos ahí es donde vamos a encontrar la fuerza para poder expandirnos y liberarnos. Y bueno, y en el tono cristal, la semilla cristal amarilla va a estar guiada por el guerrero. Y bueno, volvemos a esto, ¿no? A esta semilla, a nuestras potencialidades ocultas. Las estructuras de pensamiento que nos limitan. Tenemos que animarnos a sentir más que a pensar, a sentir y hacer más que a pensar. Se nos abre un mundo entero de posibilidades, y todo lo que nos rodea va a estar en cooperación con nuestro camino cuando entramos en esa apertura, en ese disolver de nuestras limitaciones y nuestras creencias o pensamientos, para que, bueno, este caminante en el tono de trascendencia, la serpiente cósmica que va a estar guiada por la luna, nos dice que cuando nos empezamos a mover con pasión por la vida, se activa nuestro instinto, nuestra fuerza vital, y todo eso que buscamos afuera, nos damos cuenta que en realidad está en nuestro interior. Y la satisfacción que se logra al atravesar esos miedos es tan pura y tan grande que empezamos a fluir en el verdadero sentido de nuestra vida. Entonces, un poco eso, ¿no? Dejemos de buscarle sentido a la vida por fuera, buscarle sentido en acciones, en
quizá estudiar, y démonos cuenta que más allá de la vida que elijamos hacer, de las profesiones que elijamos, de las actividades que hagamos, el sentido de vivir está en nuestro interior, está en los latidos de nuestro corazón, está en nuestra evolución, está en el relacionarnos. Por eso hablaba de el caminante, de los principios sociales. De los principios sociales desde el relacionarnos, porque somos seres vinculares. No podemos existir solos. No sobreviviríamos. Y creo que si estamos sobreviviendo hasta hoy, con todo lo que fue sucediendo, es justamente porque en gran parte aprendemos a relacionarnos, coexistir con todo lo que vive. Y bueno, esto es un poco lo que nos trae el Caminante del Cielo para estos próximos 13 días. Así que les deseo un caminar amoroso, un caminar en expansión, un caminar en conexión con ustedes mismos, sintiéndose ese nexo entre cielo y tierra, entre lo que deseamos y concretamos, para que seamos ese equilibrio y esa armonía. Y bueno, y eso es todo por hoy y bueno, nos vemos en 13 días. Gracias.